Tengamos abiertas nuestras Biblias en el Salmo 9. Vamos a tomar en esta mañana otra vez el libro de los Salmos. Vamos a continuar con ellos. El último salmo que vimos hace unas semanas fue el salmo anterior, el Salmo 8, donde vimos que ese salmo claramente, aunque utilizando de algunas figuras, nos habla de Cristo y nos habla de su reinado universal. Que cuando el salmista meditaba en el cielo, en las estrellas, en la oscuridad de la noche, en las bestias que vuelan, las aves y incluso las bestias marinas, todo ello está no fuera de control, todo ello está sujeto a los pies de aquel que se encarnó, de aquel que visitó al hombre para llevarlo otra vez al Padre. Toda la creación está sujeta a Cristo, y eso es lo que nos dice el Salmo 8. El Salmo 8 declara el reinado de Cristo sobre toda la tierra, y a nosotros nos deja como simples niños, los cuales cantan estas cosas, los cuales reciben estos misterios, para darlos a conocer al mundo. Cristo, nuestro Dios, reina. Ese mismo salmista, hermanos, ahora nos da otro salmo, el Salmo número 9, para que podamos seguir pensando en Dios, seguir pensando en su reinado, seguir pensando en sus hazañas. El mismo salmista que, inspirado por Dios, nos hizo pensar en qué es el hombre para que Dios lo visite, es el mismo salmista usado por Dios para mostrarnos la victoria de este rey. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, a la luz del Salmo 9, nos va a mostrar, y permitirme que lo organicemos así, por lo menos tres cosas. Lo primero es que nosotros vamos a ver aquí que una vez que el Señor nos ha alumbrado, una vez que el Señor alumbra nuestro entendimiento, una vez que el Señor nos hace meditar en sus obras, nos llenamos de alabanza a Él. El gozo del pueblo de Dios no está en ningún lugar de lo creado. Nuestro gozo está en toda la persona de Cristo y toda la obra de Cristo. Nuestro gozo está en Él. Por esa razón se le llama a Él el gozo de las naciones, el amado y el esperado. Dijo el salmista en otro lugar: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Eso no lo dijo como simple poesía, eso lo dijo como una verdadera realidad de que el hombre, el cristiano, tiene su gozo en nada en esta tierra sino en Cristo. La paloma las aves que salieron del arca de Moisés no posaron su pie ni descansaron en ningún lugar donde no haya estado la misericordia de Dios. Lo mismo nosotros. Fuera de la misericordia de Dios, esta vida es árida. Esta vida pierde el sentido y el color. Lo que vemos aquí, hermanos, en este salmo es una alabanza que el salmista hace a Dios, porque lo ha bendecido de muchas maneras, le ha dado victoria sobre sus enemigos, y eso lo hace a él cantar. Y eso hace que él invite a otros a alabarlo y confiar en él. Y también ora para que siga ayudándolo, obrando con justicia, ensalzando a su pueblo, venciendo a todos los enemigos de Dios hasta que no quede rastro de ellos. Podríamos decir que
Este salmo tiene en primer lugar alabanza en agradecimiento a Dios. Segundo, victoria sobre los enemigos de Dios. Y tercero, la súplica para que Dios siga obrando en la tierra. Esta mañana veremos solamente el primer punto, una alabanza agradecida a Dios. El Salmo 9 nos dice, al músico principal sobre Mutlaben, Salmo de David. Bueno, si alguno de ustedes busca tal vez información sobre este salmo, quiere estudiarlo más, se dará cuenta que el título es un poco incierto. Algunos traducen Mutlaben como una nota en la cual debe entonarse este salmo, y otros dicen que Mutlaben significa los misterios o los secretos del Hijo. Y esto lo unen con que si el Salmo habla de la victoria de Cristo y de que sus enemigos retrocedieron cuando vieron a Cristo, entonces este Salmo está anunciando que cuando Cristo venga por primera vez, sus enemigos se echarán hacia atrás. Y eso en cierta parte pasó. Él echó fuera a los demonios, Él echó fuera las enfermedades, Él echó fuera a todos sus enemigos. Y eso pasará también en la segunda venida. No habrá quien se oponga a su reinado. Bueno, la cuestión es de que lo que es seguro no es lo que signifique esta palabra Mutlaben, sino lo que todo el Salmo tiene, y nos va a hablar de estas cosas. Lo que es seguro es que David lo escribió para que el pueblo de Dios medite en este Salmo y lo cante. Dice el versículo 1 y el versículo 2, que será aquellos en los que meditaremos hoy. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré salmos a tu nombre, oh Altísimo. Fijémonos. En el verso 1, el salmista dice, te alabaré, Jehová, con todo mi corazón. Este salmo comienza directamente exaltando a Dios, directamente hablando buenas cosas de Él, exaltando su nombre, queriendo anunciar todo lo bueno que es Dios y que Él ha hecho. El salmista dice, Señor, yo te alabaré, yo cantaré a ti, y no solamente cantaré a ti, sino que contaré de todas tus maravillas, nos dice David. Cantará a Dios, a Él, y cantará de Dios, de lo que Él ha hecho. Él va a cantar a Dios, toda nuestra alabanza es delante de Dios, le cantamos a Él. Pero al mismo tiempo, cantamos de lo que Dios ha hecho, cantamos de las obras de Dios, de las maravillas que Dios ha hecho en su palabra, de las promesas que Él ha dado a su pueblo. Ese es nuestro material para alabar a Dios. No solo, fijémonos, no solo lo hará con los labios, sino que Él dice que cantará a Dios con todo su corazón, con todo el alma, y lo hará haciendo memoria de las obras de Dios. Estas palabras, alabanza, corazón, maravillas, están conectadas, hermanos. Permíteme decirlo de esta manera, cuando nosotros pensamos en las maravillas de Dios, comenzamos a cantar con todo el corazón y anunciar eso a otros. No puede faltar este elemento. Si falta este elemento de que nosotros meditemos en el poder de Dios y en las promesas de Dios y en las obras de Dios, nuestra canción a Dios será de labios para afuera. Será superficial, pero cuando hacemos de las maravillas de Dios, las situamos dentro de nosotros en nuestra meditación, comenzamos a cantar a Dios con todo el corazón de verdad, con todo nuestro ser. Todo nuestro ser alaba el nombre de Dios cuando toda esa palabra ha sido comida por nosotros. Comida
masticada, digerida, ese es el momento cuando estamos mejor preparados para alabar a Dios. Dice el versículo 10 de este mismo salmo: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Fíjate, en ti confiarán ¿quiénes? Todo el mundo confiará en Dios. Todas las personas que Dios ha creado confiarán en Él. Los simples transeúntes, no. Solo aquellos que conocen el nombre de Dios los buscarán. Los que conocen a Dios lo buscarán a Él. Y los que lo buscan a Él lo alabarán. Conocer a Dios, meditar en Dios, hace que nuestra confianza en Él crezca de tal modo dentro de nosotros que nos va a llenar de alegría, que nos va a llenar del gozo de su salvación, que nos va a llenar nuestra boca de alabanza. Hay una conexión inseparable, hermanos, entre conocer a Dios y alabarlo. Voy a repetirlo. Hay una conexión entre conocer a Dios y alabarlo. En otras palabras, mientras menos lo alabamos, ¿por qué razón es? Porque menos lo conocemos. Y ahí ya despierta nuestro sentido. Porque ninguno de nosotros quiere estar falto de amor a Dios. Pero una manera segura y un medidor confiable que nos ayuda, no pone esto Dios para que nosotros estemos torturados por eso, sino que para que nosotros nos demos cuenta cuánto estamos alabando a Dios. No solo en lo público, cuando todo el mundo debe alabar y debe cantar a Dios, sino en lo privado y en lo secreto. En lo privado de las familias, en lo secreto, en nuestra comunión íntima con Dios e individual. ¿Cuánto estamos alabando a Dios? Si no estamos alabándole a Dios, ¿cuál es la causa que nos dice este salmo? Porque no lo conocemos como deberíamos, o porque tal vez nos estamos olvidando de Él ligeramente. Tal vez, como la buena semilla, que aunque fue plantada, la ahogó los afanes, y la ahogó las preocupaciones, y la ahogó el mundo. Tal vez eso está pasando. Sin embargo, aquí David nos dice: Señor, yo te alabo con todo el corazón al contar tus maravillas. Mientras más lo conocemos, más lo alabamos. Mientras más meditamos en Él, más confiamos en Él. Hay una conexión, hermanos. Mientras más meditamos en Él, más nos arrojamos a Él. Mientras más abrimos nuestras Biblias, más se abre nuestro corazón a Dios. Por consecuencia lógica, mientras más lo conocemos y más lo alabamos, menos lugar tenemos para la queja en nosotros. Mientras más lo conocemos, menos nos quejamos. Mientras más meditamos en Él y mientras más confiamos en Él, menos preocupaciones y ansiedades tenemos. Mientras más abrimos nuestras Biblias y nuestros corazones a Él, menos puertas abiertas habrán para el pecado y menos predisposición para la tentación. Pero hay que abrirnos más a Dios, hay que abrir más el alma a la palabra de Dios. Y esa misma alma llena de Dios cerrará las ventanas y las puertas que antes había para el pecado. Hay una conexión muy fuerte en estas cosas. Lo cierto es que en la casa que el Señor limpió no quedará vacía. El Señor Jesús, cuando estaba en su ministerio terrenal, dijo a los hombres que lo escuchaban: fijémonos, hay un hombre fuerte ha sido echado y la casa ha sido limpiada y ordenada, pero no para estar vacía. Porque si los que una vez Dios echó ven la casa vacía, se volverán otra vez, diciendo: los demonios volverán con otros 7 espíritus peores. Eso el Señor lo dice para que nosotros, si hacemos de el Espíritu Santo el huésped de nuestras vidas y el huésped de nuestras familias, de nuestras casas,
Y el huésped de la iglesia es para perseverar en Él y rogar que Él siga con nosotros y abrirles más las puertas y estar más tiempo con Él y estar rogando que Él siga con nosotros y nos siga haciendo crecer en el conocimiento de Dios. De la otra manera, nuestra casa estará más dispuesta al pecado. Hay una conexión muy fuerte. Conocer a Dios resultará en alabanza. Una alabanza que sana el alma. Una alabanza que refresca nuestra fe. Una alabanza que renueva nuestras fuerzas. Una alabanza que purifica nuestro corazón en Cristo. La palabra de Dios, las alabanzas de los salmos que entonamos, tienen el efecto sanador de nuestra alma, hermanos. Tienen el efecto de hacernos olvidar lo malo que ocurre en el mundo y cambia esa ansiedad y esa preocupación y ese afán, muchas veces por codicias necias y muchas veces temores que no deberían estar en nosotros, lo cambia por el gozo de su salvación, lo cambia por la confianza en su poder, lo cambia por la esperanza en Cristo. La alabanza tiene aquello que nuestra alma necesita, el cantar a Dios. Permíteme decirlo de esta manera. Si no estamos alabando a Dios en público, en la iglesia, si no estamos alabando a Dios en privado, en familia, o en secreto, de manera personal, nos estamos perdiendo esta gracia. Nos estamos perdiendo esta medicina eficaz para el alma. Nos estamos perdiendo este rico material con el cual edificar nuestros hogares. Y nos estamos perdiendo también, obviamente, el gozo de nuestra salvación en Cristo. Esta bendición para el alma, que es estar plenamente confiada en su Creador. El Señor no nos creó para vivir lejos de Él, sino para estar plenamente confiados en Él. Dice Cantar de los Cantares: ¿quién es esta que sube acostada sobre su amado? Nuestro andar y nuestro peregrinaje es subimos, pero acostados sobre el amado, es decir, acostados en las promesas de Dios, acostados en las obras de Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 62, versículo 1. En Dios solamente está en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. En Dios solamente está en silencio o está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Hermanos, nuestra alma solo puede estar en silencio, protegida de tanto afán y codicias necias, cuando está en Dios, cuando está delante de Dios. Cuando nuestra alma no está delante de Dios, está expuesta a todo esto. Fijémonos lo que dice en Hechos 2, las palabras que citaron para hablar de nuestro Señor. En Hechos 2, el versículo 25, palabras de David. Hechos 2, 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Veía al Señor siempre delante de mí, Él está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Son palabras que se citan del Salmo 16. David veía siempre al Señor. Y obviamente nuestro Señor Jesús también vivía en la presencia de Dios. Y no había nada en el mundo, por tanto, que lo conmoviera. Es decir, conmover, es decir, agitar, precipitar, preocupar en demasía, hacer caer. Nada
conmueve, agita, sacude a aquel que vive mirando a Dios, mirándolo en la palabra de Dios, haciendo de Dios su continuo pensamiento. No quiere decir esto que entonces pues vamos a estar nosotros todo el día leyendo la Biblia. No quiere decir eso. Pero sí, la palabra de Dios debe acompañarnos y todas las cosas en las cuales nos ocupemos tienen que nosotros llevarnos a hacer pensar en Dios. El empeño que ponemos en nuestros deberes nos debe hacer pensar en Dios y alabar a Dios. Las fuerzas que Él nos da para hacerlo deben llevarnos en ese mismo momento a alabar a Dios. Y por supuesto, no solamente practicar la presencia de Dios como se dice en algunos, que no está mal, sino también teniendo tiempos de poder pararnos y almorzar la palabra de Dios, o cenar la palabra de Dios, estar delante de Él. Hermanos, ¿qué dice el Salmo 62 y Hechos 2 para que no nos veamos agitados y turbados? Estar delante de Él, en su palabra. Las ansiedades y los afanes y las preocupaciones y las codicias necias no se van a ir solas, hermanos. Tiene que venir un hombre más fuerte a sacarlo. Tiene que venir la palabra poderosa de Cristo a ocupar el lugar en nuestra casa y saldrá todas esas cosas. El cristiano que está continuamente meditando en las obras de Dios, su mente y su corazón están guardados en Cristo Jesús. Y al mismo tiempo, no solamente es que el Señor cierra las puertas y las ventanas y las contraventanas de nuestra alma y hace de nuestra alma un búnker vacío, sino que al mismo tiempo lo reemplaza por el gozo y lo reemplaza por el amor y las nuevas fuerzas para seguir extendiendo su reino. Mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 4 y algunos más en adelante dice, Filipenses 4:4, gozaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, gozaos. Versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice que nos gocemos en el Señor, él dice, gozaos. Y lo repite, otra vez os digo, gozaos. Implícitamente nos está diciendo que recordar la obra de Dios, recordar la buena voluntad que Dios tiene para con los hombres, traer a la memoria eso para que viváis a la luz de eso. Es como cuando nosotros, por ejemplo, esta experiencia tú la tienes. Cuando nosotros nos reencontramos con un amigo, un familiar y compartimos, ¿te acuerdas de aquella vez? Y comienzan a contar las cosas que vivieron y las cosas que hicieron, las cosas en las que rieron, los buenos tiempos. Y nos vuelve a soltar un momento feliz, nos vuelve a abocar esa alegría y sonreímos y reímos. Bueno, esa experiencia sucede igual y aún en un grado más puro con Dios. Cuando abrimos la palabra de Dios y otra vez pasamos tal vez por los mismos pasajes, volvemos a ver cómo nuestro Dios tuvo victoria, cómo nuestro Dios sacó a su pueblo del hoyo a la luz, cómo rescató a su pueblo, cómo bendijo a su pueblo. Y como con un amigo nos volvemos a gozar y otra vez nos llenamos del gozo de su salvación y de su paz y de su gracia. Porque cuando vemos nosotros a nuestro Dios venciendo y supliendo a su pueblo, ¿qué hay que se le resista? ¿Qué pensamiento vano y qué amenaza en el mundo puede hacernos temblar cuando vemos en la palabra que nuestro Dios ha vencido a sus enemigos? Cuando nuestro Dios le dice e invita a los reyes a confiar en Él en lugar de en sus brazos y en el jinete y en el caballo y en los ejércitos.
¿No se disipa acaso el temor también en nosotros? ¿No se disipa en nosotros también todo compromiso con el mundo para vencer? Pero hay que volver a este amigo de Abraham, a este Señor Jesucristo, y al abrir su palabra, empezar el diálogo con Él, y nos gozaremos, y nos olvidaremos. Nada es demasiado difícil para nuestro Dios. Y eso nuestra alma lo entiende una vez más cuando abre la Escritura y cuando responde a Dios en oración. Cuando recordamos los buenos momentos, cuando recordamos todo lo que Dios ha hecho, recordamos su palabra, hermanos. Y también lo hacemos y también nos volvemos a gozar en Él, y también nuestra boca se vuelve a llenar de alabanza a Dios cuando recordamos las misericordias que nos dio en el pasado, cuando recordamos las gracias que nos dio, cuando nos sintamos tal vez reticentes a Dios, cuando la incredulidad del mundo y sus tentaciones estén demasiado cerca de nuestras tiendas. Recordemos cómo alabamos antes a Dios por su salvación, y con toda seguridad otra vez volverá esa fuente de vida a nuestras almas. Recordar lo que Dios hizo en el pasado aviva nuestro gozo, aviva la luz y la llama de Cristo que prendió Él en nosotros en aquel primer momento. Ese primer amor, Él lo vuelve a avivar y Él lo vuelve a encender cuando recordamos sus gracias y sus misericordias, cuando abrimos la palabra de Dios. Todo esto aplaca nuestro afán, todo esto aplaca nuestro deseo de pecar, todo esto echa fuera nuestro deseo también incluso de tirar la toalla a veces, para no seguir en los caminos de Dios. Bueno, todo esto se queda atrás cuando recordamos la palabra, cuando recordamos sus favores. Y todo esto se cambia por una alabanza sincera a Dios. Porque fijémonos, nos dice el Salmo que estamos leyendo, el Salmo 9, ¿cómo va a alabar a Dios? No lo va a hacer como de cualquier manera, dice, con todo mi corazón. Y esto lo hace Él con toda sinceridad, con todo el ánimo, va a ser voluntario, no va a ser un cántico fingido, lo hará con todo el corazón. Y esto es más que una forma de hablar, hermanos. David está diciendo que cuando él piensa en lo que Dios hace, él está más dispuesto a amarlo con todo el corazón. Fíjate, él dice, te alabaré con todo el corazón cuando pienso en esto. Pero ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás, el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. A la luz de lo que dice David, permíteme plantearlo de la siguiente manera. Cuando nuestra boca se llena de alabanza, estamos más preparados para amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. El Señor Jesús, en Mateo 22, versículos 36 en adelante, dijo, amarás al Señor con todo esto, con todo tu corazón, tu mente y tu alma. Alabar a Dios nos ayuda a cumplir este gran mandamiento de amarlo con todo el corazón. En otras palabras, hermano, deberíamos estar cantando a Dios de su palabra, de esta palabra, continuamente, para que continuamente seamos nosotros refrescados y avivados para amarlo mejor. Aquel que canta es aquel que lo amará más, por tanto aquel que lo obedecerá más, por tanto aquel que podrá incluso enseñar a los pecadores el camino de Dios. Y los pecadores no son los que están en el otro pueblo, los primeros pecadores somos nosotros mismos, los que están en nuestra casa y los que están allá donde vamos. Pero es una cadena que no se puede obviar, son eslabones que nos llevan
uno en conexión con otro, alabar a Dios con el corazón lleno, le amaremos más, le obedeceremos más y daremos más fruto. Por eso, cantar es un mandato, hermanos. Te invito, hermanos, a cantar en casa. Te invito a abrir el salterio en tu casa, no solo aquí, no solo mientras cantamos en la iglesia, sino que allí en la intimidad de tu hogar se abra la palabra. Pablo quería esto, quería que la palabra de Dios sea cantada en casa. Cuando el pueblo de Dios le decía, Señor, ¿por qué nuestros enemigos se burlan? ¿Por qué está pasando esto y lo otro? Y Dios siempre, el primer reproche no es otro, sino porque dejaste de amarme, dejaste de servirme. Pero Él nos invita. Y miremos de qué manera nos invita, hermanos, a gozarnos en Él. Decían los puritanos, seguramente, y el que más utilizó este lenguaje fue Thomas Watson. Pueden buscar, hay buen material de él en español, lo recomiendo ampliamente. Puritanos como él decían que nuestro corazón se enciende en alabanza a Dios y se enciende como el altar que estaba siempre ardiendo a Dios cuando meditamos en quién es Él, cuando meditamos en su palabra. Ese es el combustible, el verdadero combustible del amor, de conocer al amado. Hermanos, ¿quién de nosotros puede permanecer congelado, triste, desesperado, desconsolado, tentado, cuando piensa en las grandes hazañas y en las fieles promesas y en las tiernas misericordias y en los tratos paternales que Dios tiene para con sus hijos? ¿Quién de nosotros puede quedarse frío ante un amor tan inflamado como el de Dios? ¿Quién de nosotros puede permanecer desconsolado ante cualquier circunstancia con los tratos tan paternales y las promesas tan paternales que tiene Dios? ¿Y quién de nosotros puede permanecer quejándose ante Dios o ante la providencia o ante la suerte, como se dice en el lenguaje fuera de la iglesia? ¿Quién de nosotros puede permanecerse quejando y amargado cuando la palabra de Dios le dice que su gracia es suficiente y que también Él conoce todos sus días y los bendice? ¿Quién de nosotros puede permanecer demasiado tentado cuando Dios promete darles la salvación y coronar a aquellos que resisten? Hebreos 2, versículo 18 dice, Hebreos 2, 18, pues por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando escuchamos esto, en medio de la tentación, son campanas, son trompetas que anuncian la salvación. Nos identificamos con el Salvador. Mira el Salmo 103, el versículo 13 y 14, que nos dice también palabras que aplacan toda incredulidad y aplacan toda reticencia a acercarnos a Dios. El Salmo 103, versículos 13 y 14, por ejemplo, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen, porque Él conoce cómo estamos formados, se acuerda de que nosotros somos polvo. Hermanos, ¿qué excusa hay para el hombre cuando lee estas palabras? Se acerca inevitablemente a Dios, se acerca corriendo a Él, porque ve que Dios está compadeciéndose de aquellos que lo buscan. Dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. ¿Qué hombre hay aquí que haya resbalado por el pecado, que haya sido derribado, tal vez por el viejo hombre, que cuando no vea este versículo
en oración no corra a Él y diga, Señor, tú levántame, porque tú dijiste que eres torre fuerte, que a ti todo aquel que viene será levantado. Inevitablemente respondemos a su llamado yendo y Él obra en nosotros. Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sido probado recibirá la corona de la vida que el Señor le ha prometido a los que lo aman. Palabras que durante la tentación nos animan. Dios ha prometido recompensar en esta vida 100 veces y aún allá infinitamente a los que perseveran. ¿Quién no está motivado ante semejante botín? El Señor sabe cómo animarnos, hermanos. Nadie de nosotros estará demasiado desmotivado para que no encuentre en la Escritura un pasaje que no le haga levantar el escudo y la cabeza delante de nuestro Dios. Allí está el motivo y el estímulo suficiente. Allí está la promesa fortalecedora que cada uno de nosotros necesita. Y tal vez nadie más conozca y sepa nuestra situación, pero Él sí. Lamentaciones 3:25 nos dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que lo busca, al alma que lo busca. Fíjate, Lamentaciones 3:25, bueno es Dios para con todos los que esperan en Él. Hermanos, ninguno de nosotros esperaremos en vano. Ninguno de nosotros dejará el pecado sin recompensa de parte de Dios. Ninguno de nosotros le dirá no a la tentación y permanecerá sin recompensa. Ninguno de nosotros dejará algo por Cristo y no hallará 100 veces más. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que lo busca. Siempre dudamos, ¿verdad? Cuando estamos en medio de una negociación, tal vez con alguna entidad o con alguna persona, cuando rápido nos quiere hacer firmar algo. ¿Qué es lo que debemos decir normalmente? Bueno, deja que calcule yo el gasto, que yo haga mis números, o por ejemplo, deja que lo hable con mi cónyuge, o deja que lo evalúe y entonces hablamos. ¿Pero qué le dirías tú a alguien que rápido firma, que rápido se compromete? Dirías, pero no lo pensaste, pero no calculaste el coste, pero no hiciste esto y lo otro. Bueno, hermanos, el pecado utiliza estrategias así también. Rápido quiere que nos volquemos a Él, rápido quiere que nos sumerjamos, rápido quiere vendernos algo y rápido quiere que tomemos una decisión. Pero los que esperan en el Señor, Él les muestra la salida, Él les muestra su bendición y Él les da la sabiduría necesaria. Nos dice Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, estos son algunos de los pasajes conocidos, los cuales uno puede, al escucharlo, ser motivado a buscar más a Dios, buscarlo, como dice en otro lugar también, Dios es galardonador de los que lo buscan. Seguro que ha pasado por tu mente que esa incredulidad que se contagia, que buscar a Dios estrictamente, ¿por qué no decir disciplinadamente, fielmente? A veces se nos pasa por la mente que es sin fruto, que es en vano. Mejor ya me pongo a hacer lo otro, mejor ya empiezo lo otro, porque esas tentaciones suben al corazón. Pero Hebreos dice, Dios es galardonador, recompensador de los que lo buscan. En otras palabras, nadie va a la casa del Padre en la mañana y en la noche sin que el Padre le dé algo de su gracia, sin que el Padre le dé algo de su ayuda en las cosas que
que Él sabe que necesitamos. Hermanos, ninguno de nosotros buscará a Dios y se irá con las manos vacías. Cuando José fue buscado por sus hermanos con súplicas, José les devolvió incluso lo que ellos querían darle. Nuestro Dios, hermanos, recompensa todas las veces a todos los que lo buscan de corazón. Llenemos de estas cosas y no de lo pecaminoso y lo preocupante y lo precipitado del mundo. Llenemos nuestra boca de alabanza, nuestro corazón de sus promesas y abriguémonos así, hermanos. Y descubriremos pronto que podremos ser más que vencedores contra estas cosas. El gran fuego que hay en el altar de Dios lo podemos encontrar en su palabra. ¿No dijeron los discípulos, cuando éste habla, arden nuestros corazones? Lucas 24. Cuando éste habla, el Señor Jesús, hablándoles de la palabra, cómo hablaba de él, decía, nos encendieron nuestros corazones. Hermanos, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, tomamos del altar esos carbones encendidos y nos purifica como Isaías y nos enciende también el corazón para dar más fruto a su nombre. Para acabar, simplemente fijémonos que el salmista se gozó abundantemente. Nosotros, hermanos, también podemos compartir su experiencia. Me alegraré y me regocijaré en ti, dice el Salmo 9, verso 2. Cantaré salmos a tu nombre, me alegraré, me regocijaré. Y aquí está la clave. En ti, dice el Salmo. En ti me alegraré, en ti me regocijaré. Probablemente David lo escribió en un contexto de guerra. ¿Dónde estaba la alegría de él? En Cristo, en Jehová. Podemos estar en un contexto difícil, hermanos, de prueba, de tentación, de desesperación, cualquier sea el contexto. Pero la salida y el refugio y la medicina sigue siendo el mismo. Aquel que está ejercitado en esto puede decir como Pablo en 2 Corintios 4, verso 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios no sea de nosotros, sea de Dios y no de nosotros. Dice Pablo, estando atribulado en todo, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no destruidos. No nos está hablando un ángel, nos está hablando un hombre de carne y sangre como nosotros, que Dios le enseñó a que, aunque él podría estar atribulado, él podía no sentirse angustiado. Aunque él podía estar en apuros, él podía no caer en desesperación. Que aunque él podía estar desamparado, solo, no estaba abatido. Hermanos, que el Señor nos ayude a apoyarnos en ese Señor Jesucristo, el cual conoce perfectamente nuestras circunstancias y a todas ellas Él tiene respuesta en su palabra para que nos llenemos de ella y menos de el mundo y cosas que traen muerte y no salud, como sus promesas dan. Acerquémonos a este Dios, alabémosle con todo el corazón, que su palabra tenga cabida en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque aquí nos recuerdas, oh Señor, que nuestro corazón te alabará cuando te conozca más. Que te alabaremos, que nos regocijaremos en ti y solo en ti cuando entendamos un poco más de aquello que nos dijiste. Cuando tu Espíritu Santo nos haga recordar tu palabra. Cuando tu Espíritu Santo nos ayude en la lectura, nos ayude en el canto y todo esto renueve nuestras fuerzas como el águila, Señor. Pero ayúdanos, Padre,
porque tantas excusas hay y tantos motivos hay en el mundo, suficientes para abatirnos y suficientes para hacernos desesperar. Y por medio de la desesperación, y por medio del afán, y por medio de la codicia, y tantos males, apartarnos de ti, y de tu sólida confianza, y de tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Pero enséñanos, Padre, que en ti estamos verdaderamente completos y seguros y satisfechos, y que hay delicias a tu diestra, eternamente y para siempre. Enséñanos, oh Dios, porque esto nuestra alma la conoce y la disfruta solo cuando está delante de ti. Enséñanos a vivir delante de ti, Padre. Que podamos decir con el salmista: en ti está en silencio nuestra alma, no está agitada, nada lo mueve, porque en ti ha entendido que está su salvación. Oh Señor, te damos gracias porque así nos llamas a buscarte a ti. Y así como tu palabra, permanecer para siempre. En el nombre de Jesús te rogamos, haz esta misericordia con nosotros, de buscarte más, para que no busquemos más la sequedad del mundo. Amén. Amén. Hermanos, el Señor nos permita amarlo así